de arte, de varias clases relacionadas a nuestra cultura. Así que quien más, quien menos, queremos que vayan anotando eso y se puedan ir sumando al Centro Cultural o a la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Vemos que hay personas nuevas aquí, así que les agradecemos mucho y por favor si pueden silenciar sus teléfonos o sus computadoras. Y vamos a dar paso ya al profesor. Ahí está Gladys, apareció, les cuento a las personas nuevas que están aquí conectadas, que estas dos asociaciones que mencioné tienen un comité directivo y la presidente es Gladys Duarte Ayala, quien les va a dar un saludo. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos los presentes en esta antepenúltima clase, como dijo el profesor David Galeano. Así es que hemos aprendido tanto guaraní que realmente estamos mucho más seguros ahora, seguras al hablar. Como dijo Silvia, y vuelvo a recalcar, esta es una organización sin fines de lucro que está asentada aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, y tenemos toda la infraestructura y al mismo tiempo la intención de transmitir la cultura paraguaya en todos sus sentidos, en todas sus estructuras, que en este caso es el idioma guaraní, que es la que nos identifica y nos contribuye como paraguayos. Y especialmente cuando estamos en el extranjero, lo sentimos mucho más personalizado aún. Así es que Silvia, adelante. Gracias por este espacio. Bueno, vamos a ir al grano, como quien dice, como dicen los dermatólogos, y ya nos vamos directamente con el doctor David Galeano Olivera, a quien agradecemos una vez más por cedernos su tiempo y su valiosa contribución a este grupo que está muy atento a través de las redes. Con usted, profesor. Auye, Silvia, Auye BT, muchas gracias a todos los que están participando esta noche acá en la plataforma, los que nos siguen a través de Facebook. Un saludo cordial. Maite Hijo Rivera, Opa Betepe. Aquí ya le saludé a nuestro querido profesor Luis Argüello, ahora le vemos a la señora Gladys, presidenta de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Ya le saludamos también a Selva, ahí está Rosana. Un saludo a Miguel, que ya también le dije a Liliana, a Mirta Zacarías, aquí está nuestro amigo Víctor, Víctor también que ya nos acompaña. Entiendo que pidió, no sé si pidió la palabra Rosana antes de empezar. Y, perdón, acá veo, no sé cuál es el nombre, pero veo a una señora, parece que dice Gonza, ¿Sí? Está en silencio el micrófono. Si pueden ser... Allá. Ahora sí. No, no todavía. ¿Puedes prender conectar tu... Gonza, ¿quién sos vos? ¿González o...? Para escucharte, porque parece que es la primera vez que te unís, ¿verdad? Está silenciado tu teléfono. Ahora sí. Sí, sí. Buenas noches, gracias por la invitación. Es María Armoa. María Armoa. David. Sí, ¿Desde Asunción? Desde Argentina. Ella está en la Argentina, sí. Qué bueno, María. Gracias por estar. Sí, ella forma parte de un grupo muy importante que nuestro querido profesor Luis Argüello creó, donde estamos reunidos varios paraguayos y no solamente Paraguay, sino que el caso de María y otra gente que vive en la Argentina y en otros lugares. Y que esa es una feliz iniciativa de nuestro profesor Luis Argüello. Bueno, vamos a... no sé si Rosana pidió la palabra, Rosana. No pedí la palabra, pero de todas formas quiero dar mis atentos saludos a todos los presentes. ¿Cómo estás, Moejara? Y por Baite, ¿ande bien parece rico? Ay, por Baite. A echar el hielo aquí, apes a pebe, o sea, el hielo aquí ponete. A procura Baite, a procura Baite. Les quiero mencionar que en los Estados Unidos, durante el mes de septiembre 15 y octubre 15 se celebra la herencia hispana. Entonces, muchas de las asociaciones estamos tratando de incentivar nuestra cultura
en nuestro caso, por ejemplo, la cultura paraguaya, hace poco estuvimos haciendo un webinar y también quedó grabado. Entonces, lo mejor que podemos hacer las personas que vivimos en el extranjero, y estoy muy afortunada de haber conocido a tan excelente grupo de Silvia, Gladys, aquí el profesor Moejara, de que estén esparciendo nuestra cultura y estoy muy orgullosa de todos ustedes. En guaraní, pero ahí voy a procurar y después voy a ver cómo les hago llegar el saludo en guaraní. Muy buena, Aguille Rosana. Le hiciéramos ñeñe pinuta. Mando Ana Ayapota a Cocogendi que estoy ñeño un vestido. La clase anterior no pudimos, pero hoy estamos acá. Esta es la novena de una serie de 10 clases que, como bien decía la señora Silvia, eso ya dentro de la página de la APCO y también del Centro Cultural quedaron grabadas. Ustedes pueden ingresar y escuchar y ver en el tiempo libre que dispongan las clases anteriores. Mando Ana, para todos los que están, una recordación es la que voy a permitirme con ustedes hacer y con la gente que nos sigue. En un ratito van a ver ustedes allí nuestros puntos de partida. A Peñañe Pinúcuri, a Coanes Indicatuye y a Pomba de Vejina. Este es el principio, el punto donde habíamos arrancado con nuestro curso de guaraní. Y es este nuestro Ashegetí, el alfabeto. Yo había dicho que las dos palabras griegas, alfa y beta, son las que inician en este caso o sea, dan origen a esa palabra, alfabeto. En castellano es A, B, C, D, ario. A, B, C, D, ario. Ario es conjunto, como dice uno, calendario, por ejemplo. Y acá en guaraní es A, C, C hasta acá, G, y T viene de Ati. Ati conjunto, Ashigeti. El conjunto es parecidísimo. Esto se llama calco. Calco, cuando uno toma una estructura parecida y trata de decir eso mismo en el otro idioma. Y acá nosotros habíamos señalado así bien puntualmente las 33 letras que tiene el guaraní. De estas 33 letras, 12 son vocales y son aquellas que ustedes ven acá pintadas en color rojo. Y las demás, las que están en negro, son consonantes que tienen una característica para ser nombradas, o sea, el nombre que tienen, en todos los casos le tienen que agregar la vocal E. Acá, por ejemplo, CH más E, el nombre guaraní es C. Así se le dice en guaraní a esta letra. En castellano es CH, ¿verdad? Para nosotros en guaraní C. La G con la E, G. La H, que es la misma del inglés, G. ¿Verdad? La J, que es la misma del inglés, Y. Que, acá que, le, ¿verdad? Así fue. Y la única consonante que tiene un nombre propio es esta última, que es la consonante glotal. A esa nosotros le llamamos en guaraní pusó. Esta es la única que tiene un nombre distinto, es pusó. Viene de pu, sonido, so, que se suelta. Sonido que se corta, que se suelta. Y aquel, de los muchos casos que vimos, solamente voy a mencionarles uno o dos, cuando uno decimos ka, ka. Así no le ponemos el pusó, así ka. Y esto es ka. O un caso más donde se pueda evidenciar. Yo digo QA. Y si no le pongo el pusó, dice cuá. Cuá es otra cosa. Cuá es agujero, hoyo, ¿verdad? Si yo digo QA, es cintura, ¿verdad? Esto es simplemente para recordar y voy en homenaje a los que están participando hoy, voy a pronunciar las letras del alfabeto de la CF. A, yo le decía inclusive acá en la clase Gatú Peñemotisha y le dan un timbre nasal. Las vocales son nasales en guaraní, orales y nasales. A, C, E, G. La G nasal es un fonema propio del guaraní.
Yo había puesto acá el ejemplo del caso de Nguana. Yo digo, Sesipe Nguana. Si no le pongo la nasalidad, va a decir Sesipe Guará. Es como cuando yo digo Guaraní, Guará, Guaraní. Y en este caso es Nguana, Nguana, Sesipe Nguana. Para que también puedan distinguir, y los que están acostumbrados, los que hablan, los que escuchan, saben perfectamente que no suena igual decir Sesipe Guará, Sesipe Guará, no Sesipe Nguana. Allí está la razón de por qué tenemos dos letras G, en este caso se le llama guaraní. La G oral y la G nasal. Pasamos a la siguiente, G. I, 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 I. Y, que, le, me, be, ne, de, ge, te. Acá se pronuncia la N y la T juntas, ¿verdad? Por eso el nombre es T. En el caso anterior voy a repetir, acá es D, ese es el nombre de la letra. Por más que repito en castellano no diga ND, en guaraní es D. Acá es G. Acá T, ñe, o, P, R, re, C. C se parece a la C del castellano, pero en guaraní C es la S del castellano. T, porque no tenemos la C. Eso quiero aclarar. U, acá siempre ponemos también algunos ejemplos. Voy a mencionarles acá. Yo digo pitú y pitupá. Y pitupá se le acabó el aliento, el aire. Pa es de opá. Y pitú, opá. Y pitupá. Y en cambio, en la otra es pitún. Iñi pituma. Pitún. Perfectamente se percibe. B, que es la única B que tenemos en guaraní, no hay B larga, no confundan con la MB que es B, para decir bam, bem, bim, bo. Y esta que estamos viendo acá, la que está sombreada, B. La B corta es la única que hay en guaraní para decir ba, be, bi, bo, bu. ¿Verdad? Aquí también les había puesto un ejemplo muy sencillo. En guaraní, por ejemplo, todas las negaciones se hacen con la nasal. Por ejemplo, yo digo oguatá y quiero negar y digo oguatá. Es una de las formas de negar. Ocarú, ocarum. Oñeno, oñeno. Y en ese caso usamos la nasal. No es oñeno, sino oñeno. Y la última, vuelvo a repetir, puso. Estas son las letras, entonces esto también está grabado, no solamente en la primera, sino que nos tomamos la costumbre de empezar nuestras clases siempre recordando el alfabeto. Acá marcamos algunas expresiones de cortesía, las genéricas que se pueden usar en cualquier momento del día, baeishapa, baetecopa, maiteipa. Y las expresiones específicas que se pueden usar al amanecer, a la mañana, a la siesta, a la tarde y a la noche, ¿verdad? El caso de con pijarebe, mañana, asayé, siesta, kaaru, tarde, pijare, noche. Un ejemplo nada más, todo sigue un mismo esquema. Baeshapa ne con she con pona hande, she con pona abei. El otro caso, baeshapa de pijarebe, Shepuijarebe pona hande, Shepuijarebe pona abei. Son como unos clichés, así unas fórmulas que equivalen en castellano a una forma de saludo convencional. Es decir, por ejemplo, buen día, la otra parte dice también muy buen día, ¿cómo está? Y yo le respondo muy bien, bien, gracias a usted, ¿verdad? Hay cosas que allí también aclaramos, ¿verdad? Asayé, por ejemplo, este saludo no existe en castellano. Nadie dice buenas siestas en Paraguay. Y el otro responde buenas siestas también, ¿cómo estás? No. Este saludo es exclusivo del guaraní. Saltamos allí y vimos algunas expresiones de reconocimiento. Esa banderera, ¿cuál es tu nombre? Serera David, mi nombre es David.
Baisha Banderera Yoapui, ¿cuál es tu apellido? Serera Yoapui Galeano, mi apellido es Galeano. Moguapandé, ¿de dónde eres tú? ¿O de dónde eres vos? ¿O de dónde sos vos, perdón? ¿O de dónde es usted, verdad? Esa es la diferencia con el castellano. En castellano, usted marca así una distancia, un margen de respeto entre las partes. Luego, una expresión no muy usual acá, que es el tú. Y el nuestro sí, muy común acá, el vos, el voceo, ¿verdad? ¿Cómo estás vos? En la formalidad, ¿cómo está usted, verdad? Y eso en guaraní, el guaraní pues nos iguala a todos, ¿no? Hay uno más grande, uno más chico, uno más respetado, menos, todos iguales, ¿verdad? Entonces en guaraní es simplemente en de, como guapandé, ¿de dónde eres tú? Sería ella. Y acá la fórmula es dejar un espacio acá y agregarle siempre gua. Che Capiatagua, Che Paraguay gua, Che Ciudad del Este gua, Che Encarnación gua, ¿verdad? Y yo soy de, allí está. Mopareicó, donde vives, se Aicó, barrio Constitución. Yo vivo en el barrio Constitución. Mapa de Oroga Arapé, ¿cuál es tu dirección? Oroga, Casa Arapé. ¿Cuál es el camino que pasa frente a tu casa? Y allí está entonces Oroga Arapé, Constitución 709. Mi casa está en la calle Constitución 709. Y allí vimos otras que, repito, están en las grabaciones anteriores. Por ejemplo, preguntar por el nombre del padre. En Baixaba Geranderú, Cherú era Ramón. En Baixaba Gerandesí, ¿cuál es el nombre de tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Ceci era María, por ejemplo. Usando esto era para que todos tengamos un poco una pequeña referencia de cómo podemos hacer algunas preguntas básicas. Luego entramos en la parte fundamental, siempre en el aprendizaje de los idiomas, no solamente el guaraní, el castellano, sea cual sea el idioma. Es muy importante conocer la conjugación y allí está más o menos el secreto para nosotros también acá. Pero para eso pasamos primero a ver cuáles son los pronombres personales. Estos que equivalen a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué usamos en las conjugaciones de los verbos? Yo camino, tú caminas, él camina, ¿verdad? En guaraní, she, yo. De, tú. Jae, él. Tenemos dos nosotros. A uno le llamamos nosotros incluyente y es ñandé. Eso también había explicado, mencionado que si estamos 10 en una sala, los 10 hacemos la misma acción, entonces ñandé yaguapuí, todos sentados. El que habla en nombre del grupo dice ñandé yaguapuí porque todos los que estamos en la sala estamos sentados. Pero si usamos el nosotros excluyente, cuando decimos ore, entonces puede que de los 10, 5, incluido al que va a hablar en nombre de los 5, estén sentados. Y yo diga en nombre de los 5 sentados, orero guapuí. Y le miro a los otros 5 que están en la sala y les digo peñe peñemboí. Y ustedes están parados. Pero nosotros acá, yo que hablo en nombre de este grupo, que somos nosotros acá, pero una parte del todo, nosotros estamos sentados y andella obrero guapuí. Ah, peñe peñemboí. Peñe es vosotros, jaicuera, ellos, ¿verdad? Cuestiones interesantes que allí mencionamos también. En castellano es él, ella, en guaraní es solamente jae. Estas son algunas de las ventajas que dijimos. Nosotros, nosotras en castellano, en guaraní es ñandé. Vosotros, vosotras, peé. Ellos, ellas, jaecuera. O sea, en esto el guaraní es mucho más simple. Yo aproveché todo este trayecto de las clases anteriores para enfatizar en algo que es muy importante, ¿verdad? No es tanto como la gente dice que cuesta, que es imposible, que el que habla guaraní se va al cielo gratis. No es así. Hay cosas que son muy sencillas, muy simples, y la cuestión es sencillamente, habla la expresión también, aprender estas estructuras básicas. Yo me moví durante todo este trayecto con unas fórmulas que les decía que son casi infalibles, casi infalibles. Estos pronombres que vimos acá, shen, deja, eña, de, ore, peneja, de fuera, tienen unos, se le llama esto afijos de número y persona. En realidad son prefijos porque van antes de la palabra, a la cual nosotros le vamos a agregar acá al verbo después. A she le corresponde la a.
A, se a. Con esto voy a decir se aguatá. Luego de ere. De ere guatá. Van a darse cuenta, como también ya dijimos las veces anteriores, guatá no va a cambiar. Los verbos del guaraní no cambian. Lo único que va a cambiar son los afijos que indican número y persona. Are, o, bueno, jae, o, ñande, ya o ña. Y acá aclaramos que en guaraní hay verbos orales y con ellos decimos ñande, ya, guatá, por ejemplo. Y hay verbos nasales como ñe, donde decimos ñande, ñañe. Aclaré que si alguien dice ñande, yañe, igual se le va a entender, solamente que el que entiende guaraní va a decir no ñe ponay, no ñe coay. Pero se le va a entender. Yo voy a entender que si alguien me dice ñande, ñande, yañe, si yo digo ñande, yañe, igual yo voy a entender que nosotros hablamos, ¿verdad? La traducción. Pero para que quede correcta la expresión es ñande, ñañe. Orero, Troñe, Oroguatá, PNP y Jaecuera O. Esta es una estructura, perdón, una fórmula que creo que todos, sobre todo los que no hablan o hablan poco, tienen que tratar sobre todas las cosas de memorizar, ¿verdad? De tanto usar también ya después se hace costumbre. Pero ese A, Dere, Jae O, Ñande Ya, Oña, Orero, PNP, Jaecuera O. Ahí tenemos entonces nosotros los prefijos. Y para conjugar en el presente es lo mismo que acabamos de hacer, ¿verdad? Los prefijos que indican número y persona, a, re, o, ya, ro, pe, o, a esto se le agrega el verbo. Y allí ya está la cuestión. Se le agrega el verbo y ya no tenemos problema. Entonces va a ser, por ejemplo, el verbo guatá, caminar. Yo en el presente digo xa guatá, andere guatá, jae o guatá, ñande ya guatá, orero guatá, penepe guatá, jaecuera guatá. Si vamos a llevar esto al pretérito, yo les di acá tres en realidad de los afijos, en este caso sufijos que indican pretérito. El más común es curí. Entonces, van a darse cuenta que le van a agregar curí a guatá y no va a cambiar de principio a fin, va a ser guatá curí. ¿Qué es lo que va a cambiar? A, re, o, ya, ro, pe, o. Se, aguatá curí, de, re, guatá curí, a, e, o, guatá curí, ñande, ya, guatá curí, orero, guatá curí, penepe, guatá curí, jacuera, guatá curí. ¿Cuál es el otro pretérito que podemos usar? Y yo voy a mostrarles acá. Puede ser, por ejemplo, vaecue. Vaecue, que se escribe así. Y en este caso voy a eliminar curí. Es simplemente como un ejemplo. Esto no va a variar. Ya guatabaecue, ndere guatabaecue, jae guatabaecue, ñandeya guatabaecue, orero guatabaecue, penepe guatabaecue, jacuera guatabaecue. Esa es otra terminación que indica tiempo pretérito. Y dense cuenta que esto ya no cambia. Lo único que va a cambiar es a, re, o, ya, ro, siempre. Siempre. El verbo en guaraní es invariable. ¿Cuál es la otra forma de expresar también el tiempo pretérito? Usando acue. Acá tendría que estar, perdón, acá voy a poner el pusó, el que separa un ratito, acá. Ahí. Y le pongo acá así. Acue. Es como una forma abreviada de vaecue. Ya guatacue, dere guatacue, jae guatacue, ñandeya guatacue, orero guatacue, penepe guatacue, jacuera guatacue. Entonces son tres formas en que nosotros podemos expresar el tiempo pretérito. Usando curí, usando vaecue y usando acue. Hay otras tres más que no son muy usuales, pero son también partículas del pretérito. El caso, por ejemplo, de mi, yo digo shawatami, nendive, karumi, nendive, usando mi. No va a cambiar nada, karu, mi. Karumi, dere karumi, hao karumi. El otro es araka, nosotros le llamamos a eso pretérito remoto, imaitereima, aretereima, oye, cuaque. Aguataraka, dere guataraka, guataraka. Y hay uno que tiene nombre de indefinido que le llamamos esra se aguatara dere guatara
Insisto, los tres que les estuve mostrando y escribí acá son los más usuales. Pero lo importante siempre tener en cuenta que lo único que va a cambiar son estos prefijos. El verbo con el indicador del pretérito ya no cambian. O sea, se escribe de comienzo a fin lo mismo. Lo que cambia es a, re, o, ya, ro, pe, o. En el futuro, la misma cosa, ¿verdad? Acá el futuro se expresa con la forma más común, le llamamos futuro perfecto, es la terminación ta. ¿Y qué va a cambiar acá? Y a, re, o. Yo voy a decir, si aguatata, de, re guatata, ja, o guatata, ñande ya guatata, orero guatata, pepe guatata, jacuera guatata. ¿Hay otros futuros? Sí, hay. Está el caso, por ejemplo, de vaena, que le llamamos a estos futuros obligatorios. Esto es nasal, voy a ver si puedo mostrarles por lo menos. Ahí está. Aguatá vaena. Aguatá vaena, dere aguatá vaena. El nombre dice futuro obligatorio. Es algo que indefectiblemente va a tener que ocurrir, pero en un tiempo posterior, en un tiempo siguiente, perdón. Y el otro futuro que también usamos, que es casi una especie de también, así como vaecue y acue, acá también tenemos vaena y ana. Ana, acá voy a poner ana, ahí, allí. Yo puedo decir entonces, así como dije con ta, o puedo decir con vaena, shea guatavaena, dere guatavaena, jae guatavaena, ñandeya guatavaena, orero guatavaena, penepe guatavaena, jacuera guatavaena. Directamente con ana, que es más corto, una estructura más corta, se aguataana, dere guataana, jae guataana, ñandeya guataana, orero guataana, penepe guataana, jacuera o guataana. Hay dos futuros más. Uno que termina en ne, que le llamamos futuro dudoso. Se aguatane, de ereguatane. Ya es una posibilidad, no es una cuestión segura, pero es siempre hacia adelante. Puede que camine, a lo mejor camino. Eso es lo que traduciendo sería el significado. Se aguatane, de ereguatane, aguatane. Y hay otro que le llamamos futuro próximo, que es cuando usamos la terminación potá. Se aguatapotá, dere guatapotá, aguatapotá. Yo estoy por caminar. Sería más o menos la traducción. Tú estás por caminar, él está por caminar. Es una acción que está por ocurrir. Está por ocurrir. Ahora, ¿cuál es el futuro futuro? El futuro perfecto es el que termina en ta. Bueno, acá con esto nosotros vimos los tres tiempos que son fundamentales para cualquier persona en el proceso de adquisición de conocimiento, de aprendizaje de una lengua. Y acá les pusimos, también esto está en nuestros materiales ya grabados, pusimos los verbos más usados. Y les marcamos en rojo los verbos que son nasales. ¿Por qué nasales? Porque con esto siempre van a decir ñande, ña. Por ejemplo, pag es despertarse, pum-a, levantarse. Y allí, en la primera persona del plural, yo voy a decir ñande, ña, pum-a. Y en el caso de pag, yo voy a decir ñande, ya pag. Yo bajé está en negro, ñande, ya yo bajé, ya tapui, ñande, ya tapui, rambosa, ñande, ña, rambosa. Se, ñande, ña, se. Baapo, ñande, ña, baapo. Estos verbos, les conté acá, hay un promedio de 60 verbos elementales, fundamentales, que todos tenemos que saber para poder hablar, ¿verdad? Por eso yo les decía cuando empezaba el curso, la intención era llegar a más o menos 400 palabras, que con todos los ejercicios que estuvimos haciendo alcanzamos las 400. Es un vocabulario básico que les permite a cualquiera poder comunicarse. Entonces, yo les decía, acá, por ejemplo, está un listado que reúne todas las acciones que hacemos en un día. Hasta acá simplemente recordarles. Yo puedo decir apay, apuá, ayobajei, ayatapui, arambosá, ase, amba, apo, anguajé, ayajú, aguapui, acarú. ¿Verdad? Y esto puedo hacer después en segunda persona y decir de, tú, vos que estás allí. De repay, de repuá, de reyobajei, de reyatapui. Dere rambosa, dere se. O puedo llevar, poner esto en la tercera persona y puedo referirme a él que está allí. Es decir,
Aeopag, Aeopun-A, o Yobajei, o Yatapui, o Rambosá. No sé, no va a poner. Esto es usando sencillamente una partida de verbos que nos permiten inclusive indicar con verbos todas las acciones que ejecutamos en un día. ¿Qué puedo hacer con esto también? Y agregarle curí y poner estos verbos en pretérito. Apay curí, apuá curí, ayobajei curí, ayatapui curí, arambosá curí, ansen curí, ambaapó curí. Y puedo poner esto mismo en el futuro y decir apaita, apuata, ayobajeita, ayatapuita. Esto es un poco un recorrido por lo que ya estuvimos viendo. Acá están los otros verbos, son verbos así usuales. Milla y purumemeva. Y purumemeva que usamos habitualmente. El yoguá, que es comprar, ¿verdad? Huerú, traer, huerajá, llevar, huerecó, tener. Y esto es facilísimo de conjugar porque yo si sé are o, ya perfectamente voy a saber cómo decir yo compro, sea yoguá. Tú compras, dere yoguá. O compré, sea yoguá curí. O compraré, sea yoguata. Pero el verbo, insisto, en guaraní es extraordinariamente sencillo. Es más, solamente existen 6 verbos irregulares comparados con el castellano que tiene 2000 y un poco más de verbos irregulares. Eso no lo digo yo, lo dice la Academia de la Lengua Española. Esos son los verbos más complicados de conjugar. En guaraní solamente tenemos 6. ¿Qué significa eso? Que si hay 6 irregulares, el resto son todos regulares. Y también eso les dije en alguna ocasión, ¿por qué un extranjero procura aprender o estudiar o conocer la lengua guaraní? Pues casi, y no porque yo lo diga, todos los que han estudiado la lengua saben esto, es casi una lengua perfecta. Cuanto más regular es la lengua, mejor. Cuanto más irregularidades tiene la lengua, peor. Bueno, esa es una cuestión muy simple, la que quiero mencionarles acá. Vimos después, por ejemplo, adjetivos, los más usuales, y le puse en parejas. Oná, que es lindo, bahí, que es feo. Ibate alto, carapé bajo. Así fuimos con eso. Vimos los colores, también en los casos que eran posibles en pareja, monotín blanco, un negro, pitán rojo, joví azul. ¿Verdad? Vimos los adverbios, que son las palabras que se refieren al verbo. Los adjetivos se refieren al sustantivo. Yo digo caraí, es un sustantivo, caraí poná, caraí baí. Puedo decir caraí guaté, caraí carapé. Pero cuando uso un adverbio me refiero al verbo y digo Oguataponá camina bien, Oguatabaí camina mal. Oguataco aña camina ahora. Oguataco eje caminó ayer. Oguatapia camina rápido. Oguatambehue camina despacio. Pero ¿con quiénes van estas palabras que llamamos adverbios? ¿Con quién va? Cada una de estas palabras va con el verbo. Acompañan, se refieren al verbo. Esa es la diferencia. Y esta también es una lista que yo les decía, entre saqué de cada clase de palabras unos ejemplos. Y con esos ejemplos uno fácilmente puede construir oraciones, frases, que es lo que al final nos propusimos. Están los adjetivos demostrativos. Este, ese, aquel, por ejemplo, en castellano. En guaraní, co, pe, amo. Otra vez con una facilidad, porque en castellano es este, esta. Este, esta, o es ese, esa, o es aquel, aquella. En guaraní solamente se dice co caraí, co cuña caraí, pe cuña caraí, amo caraí, amo cuña caraí. No hay este, esta, hay solamente co, pe, amo. ¿Eso qué significa? Que es más fácil el guaraní, más complicado el castellano. Y acá me remito a las pruebas. Los adjetivos numerales citamos los 5 más comunes, peteí, mocoin, bojapuy, irundi, po. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a ayudar a construir, decir, por ejemplo, mocoin, caraí o guatá. Yo ya aprendí a conjugar. Yo ya sé que despacio se dice en guaraní behue. Mocoin, caraí o guatá, behue. Bueno, y esa es la estructura que estuvimos usando acá. Sustantivos más comunes. Caraí, cuña caraí, cariaquí, cuña taín, tuyán, guañuí. Pusimos algunos ejemplos.
Y acá les dábamos ya la referencia de cómo usar. Decir cocaraí, por ejemplo, decir amocaria y, decir peteimita y, ¿verdad? Y después agregarle una cualidad al sustantivo, decir esta señora, y a la vez decir señora linda. Y decir todo eso en una sola vez, pe cuña caraí, pona, ¿verdad? Decir este joven amocaria y, perdón, aquel joven, y decir también joven alto, caria ibate. Entonces, tomando todo junto, amocaria ibate. ¿Qué le hicimos después? Le agregamos un verbo. Co caraí baí. Co caraí, este señor. Caraí baí, señor feo. Co caraí baí, este señor feo. ¿Qué hace este señor feo? Ocaru. Co caraí baí, ocaru. Si yo quiero poner esto en pretérito, lo único que voy a decir es co caraí baí, ocaru curí. Quiero poner el futuro, co caraí baí, ocaruta. ¿Qué le agregamos después al verbo? Le agregamos el adverbio. Y decimos acá en este ejemplo, co caraibai o carupona. Co caraibai o carupona. Come bien. Él come, ¿verdad? Y come bien. Entonces la oración es co caraibai o carupona. Este señor feo come bien. En el último caso, pe cuñataipona o guatambehue. Esa señorita linda camina despacio. ¿Ah? Este es el sistema, entonces, que consiste en aglutinar y de a poquito juntando. Si yo ya sé que este es el verbo, que estos son sustantivos, que el sustantivo puede llevar un demostrativo adelante, co, pe, amo, co, caraí, pe, caraí, amo, caraí, que caraí puede llevar una cualidad, caraí pona, caraí baí, caraí bate, caraí cuirá. Entonces después ya tengo una frase allí en decir co, caraí, pona. Y le agrego entonces el verbo, o carú, y le agrego un adverbio. Ese es el procedimiento que estuvimos usando dentro del curso, ¿verdad? Bueno, y entonces acá con esta referencia quiero pasar a esta otra. Acá quiero detenerme y si es que hay alguna consulta antes de pasar a la otra parte que tenemos, que no es muy larga. Si hay alguna consulta, algún comentario. Esto es un recorrido en homenaje a los que hoy están compartiendo con nosotros y una manera de refrescar la memoria de los que ya participaron de las clases anteriores. Si hay alguna consulta, queda a disposición de usted y después continuamos con lo otro. Le cuento, profesor, que está un señor, un muchacho joven, en realidad, desde Las Vegas. Creo que él nació ya aquí, es hijo de paraguaya y le encanta hablar el guaraní siendo americano. Esa para Johnny. Ah, Johnny. Es un placer escucharle hablar en guaraní, alguien que nació que vivió toda su vida aquí y que cuando se va a Paraguay le encanta hablar guaraní, ¿verdad, Johnny? Sí, gracias. La única corrección que te voy a hacer, yo nací acá, pero me crié en Asunción y en Lendaria, más paraguayo que la mandioca, hasta los 14 años. O sea que nací acá, pero a los 3 años de edad me mudé a Asunción y estuve en Lendaria y Asunción hasta los 14. Pero gracias, gracias. Derecho hasta Curupucú, ¿ves no, Johnny? Ay, ¿cuándo porá? Ya, pues. A Curupucú, Hernandaria, Goanga, Hernandaria. Derecho Juan León Mallorquín, vea a Karen. Ay, IPS Hernandaria, a la cancha de Hernandaria. Usted hoy me la hace tío, tía, primo, prima, Asunción, que tú a conocer Asunción, a Eusebio Ayala y a Chofer El Chaco. Hoy buena. Por ahí nomás. Hoy buena, rico. A ver, anime, areñe bonave. Añe, ¿entendés? Paite, añe, 70%.
Y el resto tengo que cuidar porque el guaraní que conozco de verdad es el guaraní de la cancha, si me explico. El guaraní que le puteas al árbitro. Eso es lo que más entiendo. Disculpame por hablar así que hasta ahí nomás llega mi guaraní. Tiene por ahí, ¿entendés? Muy buena. Aguille, Johnny, aguille, entender y me jagueres ahora en día ahí. Igualmente, mucho gusto. Igualmente, qué bien. No sé si, repito, hay algún comentario, alguna consulta y pasamos al ejercitario. Hoy tenemos, antes de irnos vamos a cantar. Ya por ahí tengo que cuidar. Víctor está desesperado todavía esperando su... Pasa que Víctor se mudó a la universidad ahí y es demasiado grande y le está esperando hace más de una hora ya al Uber y parece que no va a llegar. Pero creo que está escuchando en su teléfono. Hola. Hola, si Víctor, no vas a poder cantarnos entonces ¿Me escuchas? si no estás en la universidad. Sí, te escuchamos. Puede esperarme porque estoy intentando buscar un otro Uber y estoy esperando otra vez. ¿Vas a quedarte en la casa o no? Sí, te espero. Pasa que yo le estoy cocinando algo rico, todo de Paraguay, pues tiene que venir a visitarme. Lo siento, es que yo probé buscar 2 carros, pero los 2 no pudieron encontrarme. Entonces, ahora es la tercera vez. Bueno, Víctor, esperamos igual. La vencida. Sí, lo siento. La tercera la vencida, Víctor. Allá, pollo, pejina milanesa, sopa paraguaya, meyú, empanada con mandioca. No, mira, se va a ir gordo si llega. No, eso es totalmente injusto, Silvia. No estoy de acuerdo. Debería venirte por aquí para engordar un poquitito. Hubieses invitado. Cariño, Me dice Miguel, pero ¿a quién es más lo que invitaste? Solamente al chino. ¿Por qué está cocinando para todo un batallón? Y quiero que pruebe un poquitito de cada cosa, y puse manteles blancos, ñandutí, encajeyú, y me dice, pero ¿quién más lo que va a venir? Solo Víctor, y vos estás haciendo toda una fiesta. Johnny, vos también te estás perdiendo. Veo que levanta la mano, Johnny. Sí, allí está. Está en silencio, Johnny. En silencio, Johnny. Hay que encender el micrófono. Sí, acá estoy. Disculpame la molestia, la interrupción. Les quiero hacer una pregunta y puse ahí en el chat por escrito. Me encanta la lección. Me encanta el profe, el maestro. Y la pregunta es, ¿cómo puedo conseguir una copia de esta grabación si se está grabando? Y el documento, si es posible, porque me encanta. Yo enseño acá en Las Vegas la secundaria, español e inglés. Enseño, español y matemáticas a nivel secundario. Y la mayoría de mis alumnos son hijos de inmigrantes hispanos, latinos. Y siempre me preguntan el guaraní, quieren saber algo y les quiero dar una mini lección. Así que, ¿sería posible de obtener una copia de eso o no? Sí, está en el sitio en el Facebook de la APCO, de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Allí pero te puedo enviar, Johnny. Ahí está. Por favor. Porque yo no estoy en Facebook, no tengo Facebook. Así que, yo te envío. Ahí está. Dale. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Ya está preparada la mesa. Tenemos que terminar antes de la cena nosotros. Así es que vamos a mirar desde acá con mucha, le vamos a tener mucha envidia a Víctor, a Wen Chen Xi. Bueno, le quiero pasar a este otro material que ya también estuvimos, me equivoqué, era el anterior, acá. Esto otro que también estuvimos haciendo y es la parte de la conjugación ejercitario. Habíamos hecho nosotros la vez anterior
hasta esa parte, hasta genoi, en el tiempo presente, ya genoi, dere genoi, jaeo genoi, ñandeña genoi. Genoi es nasal porque tiene la orero genoi, pepe genoi, jaecuera o genoi. Gesha que es ver en pretérito, sea geshakurí, dere geshakurí, jaeo geshakurí, ñandeya geshakurí, orero geshakurí, pepe geshakurí, jaecuera geshakurí. Mondo, enviar, mandar, es nasal por la M y por la ND que es la ND. Se amondó, dere mondó, futuro, perdón, se amondota, dere mondota, jaeo mondota, ñande, ña mondota, orero mondota, pepe mondota, jacuera mondota. Vimos la parte del vocabulario, caballo, caballú, vaca, vaca, cerdo, curé, perro, yaguá, gato, baracayá, guayaba, arazá, coco, bocayá, mandioca, mandió, batata, yetí, calabaza, andaí. Esto estuvimos haciendo en cada una de las lecciones anteriores, también para Johnny y para María, para los otros que están participando hoy. Esto vamos a volver a pasarle allí al grupo para que tengan también ustedes este material de ejercitario. Te envía pona. Ya ve, ya puedo ver una te envía pona. Allí purupe guaraní. Hacemos el ejercitario y usamos el guaraní. Estas eran las traducciones basadas en parte en esto, en el vocabulario que les iba pasando por lección. Yo desayuné ayer, se arambosá cueje. Tú tienes 3 camisas de Erehuerecó, Bojapui camisa. Él comprará 4 zapatos a Oyoguata, Irundí zapatú. Nosotros cantamos bien, ñandeya pura heiponá. Ese perro camina mucho, Peyagua o Guatajetá. Esa vaca come bien, Pe vaca o Caruponá. Este señor come batata, Co caraí o U yetí. Que también allí cae, suena bien decir ocarú, pues puede que coma solamente batata, que la comida en sí sea batata, ¿verdad? Esta señora tiene un perro, 2 gatos, 3 caballos y 4 vacas. Se dan cuenta, siguiendo el mismo esquema que les estuve mostrando, acá se aplica eso. Co, cuñacaraí, ohuerecó, peteín, yaguá, mocoin, baracayá, bojapui, caballú, ja, irundío acá. Ya, todo ese vocabulario, entonces lo aplicamos acá, pero ya conociendo cómo se hace la construcción. En esta otra tarea, que es la que corresponde a la de hoy, si yo voy a conjugar, les voy a mostrar en la primera acá, se a yo bajé. Yo bajé. Ahí con el acento, se a yo bajé. Voy a hacer un poquitito, un segundito acá. Voy a bajar un poco más esto y voy a poder copiar para hacer un poco práctico acá. Voy a poner acá DR y le agrego acá, va a ser yo bajé. Jae o y le agrego yo bajé. Ñandé, como es oral, va a ser ñandé ya yo bajé. Ore, oro, yo bajé. Pe, yo bajé. Cuera o yo bajé. Y Catubio Silvia en Moñe de Miñan debe esta conjugación. ¿Podés repetir, Silvia? Se a yo bajé, de yo bajé, jae o yo bajé, ñande ya yo bajé, ore ro yo bajé, pe yo bajé, jaecuera o yo bajé. Rosana, debe que tú van a mía. Ay, Catú. Se ayubajei, dere yubajei, jae oyubajei, ñandeya yubajei, ore royubajei, pe yubajei, jaecuera oyubajei. Hoy pone ahí, no se pone ahí, vean esa.
Este es un verbo nasal, el que ya les conté, muajé, que es llegar. Esta es una palabra que se usa, pero continuamente. Y acá la única, ya se dan cuenta que es nasal, porque la G es nasal y la E final es nasal. Entonces ya directo, acá vamos a poner ña, ñandé, ña. Esa es la única razón donde va a cambiar. Y acá va a ser, siempre recordando, voy a poner esto por ser práctico y mostrarles cuál es la forma de construir. Re, a, e, o, ñandé ya está allí, va a ser ñandé, ña, ore, ro, p, p, o. Pero nos pide que esto esté en el tiempo pretérito. Entonces yo voy a poner acá, voy a copiar muaje, voy a copiar y voy a tomar así y voy a tratar de poner en singular después, digo en minúscula. Ahí. Eso sería así. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Va a ser agregarle curí. Ahí. Y esta G tiene que ser la G, la minúscula. Vamos a ver un poquitito. Si nos vamos acá a insertar, aquí en símbolos, buscamos, en este caso, a ver un ratito. Se me fue. A ver, ñande, Nico tiene bella, ñande, bebé, no que se acá está. Bien. Ya además. Entonces vamos a agregarle la acá. Ahí. Vamos a poner, a copiar este símbolo de acá, que es el símbolo de la G. Ahí está, por fin. Bueno, entonces acá la palabra completa va a ser se anuajecuri. Y lo que voy a copiar y voy a pegar en todos los casos va a ser muajecuri. De, ere muajecuri. Jae, o muajecuri. Ñandé, ñamuajecuri. Ore, ro muajecuri. Fíjense que no cambia nada. Esa es la cuestión más sencilla del guaraní. En castellano esto termina, en cada terminación varía. Yo caminé, tú caminaste, haste, caminó, nosotros caminamos, amos, vosotros caminasteis, hasteis, ¿verdad? En cambio, guaraní no cambia nada. Lo único que cambia es a, re, o, y aropeo, ¿verdad? Bueno, esto es un poco para recordar la conjugación. Le puedo pedir, y que tú pego Gladys, emoñe de miña, de sea guajecuri, de guajecuri, guajecuri, pesa, oña, chaco, a ver. A ver si Gladys está. Sí, y aquí estoy. No, ahora sí. She anguajecuri, dere anguajecuri, jae anguajecuri, ñande ñanguajecuri, ore ronguajecuri, pe penguajecuri, jaecuera onguajecuri. Muy buena. Liliana, ¿dónde va que tú con eres mí? Pígina. Anínate. O setan de eres éramos. Justo con Bajara, Naña Tendei Curimba, y contaja esa nieta. Se amuajecuri, conjugación. Se amuajecuri, dere amuajecuri, Ayapota, jaeta. ella domina. Se amuajecuri, dere amuajecuri, jae amuajecuri, ñande ñamuajecuri. Orero guajecuri, pepe guajecuri, jaecuera guajecuri. Hoy por nada para poder. Hoy por ahí. Allá va donde Catupuri estés. Parece que Johnny quiere leer también. Ya está Johnny Begoanga. ¿Y Catupi o Johnny? Ay, Catu. Taina. Oye, ma. Se amahekuni, de rewahekuri, jae o wahekuri, ñande ñawahekuri. Perdón, ñande ñawahekuri, ore rowahekuri, pe wahekuri, jaecuera wahekuri. Hoy está Johnny. Hoy por ahí, mi Johnny. No sé por dónde. Johnny, y Catupiri, Aguille Johnny,
Coanga amo y Gracias. leína coabe. Pea antes viene mando aina. Se a dere hayo. Pea moñe eti guajina nasal. Ñande ñaya eta coabe. Ore pero pe a ver. Pe hay cuera. Ya vivo a ver. Pe. Hay cuera o. Esto es lo básico. ¿Qué vamos a hacer después? Le vamos a agregar el verbo y en este caso el verbo es moñe va a ir en tiempo futuro. Mo, ñe, el puso, la nasalidad en la y le vamos a poner apenas te ve ñamo invité y ta pesa o yo entonces vamos a poner en de eremoñeta a o moñeta ñande ñamoñeta ore eromoñeta pe moñeta hay fuera o moñeta. Ahí está. Esta es la conjugación en el futuro que sería yo leeré, tú leerás, él leerá. Moñe es leer. Y se dan cuenta lo que estoy enfatizando por eso acá es que lo único que cambia es are o. Después el resto, la estructura es de principio a fin igual. Selva va te copio. ¿Dónde pica tú eres mico a coanga? Pa es baribota. Apea. Ya se amoñeta. Ah, sí, bueno, las tengo la lista. Ave, coa. ¿Les echaba bebé? No, las eché. No se le usa lente. No, okay. no, jodan. No. Ahora recién. Sea moñeta, dere moñeta, jaeo moñeta, ñandeo moñeta, orero moñeta, peña moñeta, jaicuero moñeta. Ñandeña moñeta. Exactamente, ña moñeta. Pepe moñeta. Te pues ahí de selva de Catupiri. Que era monja y papá. Sí, no, ese un peja es en la papá, pero ese problema, el único la escribí cuay la guaraní, me añe cuá, pero la escribí cuay, la ley cuay, la guaraní. Apenas sacar curi de una bebé, ahí pues así. Sí, es chapán. Esterei de gaita. Sí, claro. Se aprendese mi chihuela guaraní, pero nunca la leí ni la escribí cuay la guaraní. Bueno, con se también, das así de teo. Ajá, sí. Aguillén de selva. Y Catupio con Ana María. María de Jaco Ana. Hoy va María. Eso era. Sea moñeta, dere moñeta, jaeo moñeta, ñandeña moñeta, orero moñeta, pepe moñeta, jaicuera o moñeta. Hoy por ahí terei. Pea, Catujan, hay gente que cuá ya jaojina. Me había con pujar ya jaojina con ambas. Con aves y ñande. Perdón, una pregunta. Sí, la terminación de eta es lo que le hace el futuro y la terminación de curí es lo que le hace el pretérito. Ahí está. Solamente eso. Solamente curí es pretérito y ta es futuro. Ta. T-A. Moñe es el verbo. Moñe es leer. Y ta es el futuro. Y a todos le agregamos, carú, por ejemplo, comer, sea caruta, lo comeré. Y si es en el pretérito, sea carú curí. Esta. Voy a hablar. No hay por nada. Ya está. Ya está. Ya. Excelente. Ahora, vais a ver tigre guaraní, vais a ver tigre. Más ya, guarete. Además. Y para que se lo vea, ¿verdad? La jota es la misma jota del inglés. De ya vimos, se lo ni la hipota, ya vimos. Hay una letra para cada sonido. Acá, por ejemplo, pescado, ¿cómo es que decimos? Pira. Mira, ya andas así hoy. El acento final no se pinta en guaraní. El acento final no se pinta porque todas las palabras guaraní son agudas, entonces no pintamos el acento final. ¿Ya? Menos problema. Más va a mandar, pues se ve, está en arema, hoja, hueco, awi,
de coaje y yepe va con ave con amo guaré, zorro bien va ese ya es. Cri, Ajá, cri. sí. Aguará, 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 Ah, aguará. 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 Y aguará tiene más de un uso. Aguará también, ombo aguará, shembo aguará, ambo aguará, supe. A ver, se me fue la traducción. Maba igual, ya está castellano, ¿verdad? Y Aguará yaguará. no era chismoso. No, no. Esa, cuando uno le dice, le elogia, le ensalza a alguien, tiene ese sentido. Shembo aguará, esa es la gente esa, le pone muy contento. Voy a encontrar en un ratito, se me fue nomás. Cabe alemán o más segina. Me ha picado ágina, por ejemplo, alemán, ve. Alzheimer. Hay tema. Oye, voy a ver que tú eres segina. Mariposa, bien, parece ya, Panambi. Panambi, muy bien, Panambi, es lo mismo. Así como ustedes escuchan, sin ninguna cosa rara de por medio. ¿Cuál que tú ya caracol, yatita, el caracol. Ahí el guaraní no se olviden que nombra los lugares por la presencia abundante de un elemento natural. Eso ya dijimos en unas clases anteriores. Por eso los ríos llevan el nombre de un pez o de algún animal que le gusta el agua. Y hay un río, por eso se llama Yatitagui en la zona de Itapúa, el río de los Yatitagui, el río de los caracoles. En otras palabras, el río donde abundan los caracoles. Así como hay otro que se llama, por ejemplo, Surubí, agua o río de los surubí. No es que solamente hay surubí, pero son los que más abundan. Esa es la característica, por eso aprovecho para recordar. Cururupio, sapo. Cururú es sapo. Ayuí bien va. Y es ranita. Rana, muy bien. Cururú. Ustedes sabían que la gente usa el sapo para curar la discípula, ¿lleva? ¿Ya vio pico? ¿Para curar qué? La discípula. La erisipela. Erisipela. El tema. Es una especie de tetimanundú. Se le hincha la pierna a la persona causado por una picadura de un ácaro, una especie de araña, no araña, ácaro. Apea o ubenderetima. Bebé. Apea la gente normalmente hoy purupe cururu, ambos asabes etimares. O jupi tienen ambos uno de los dos. Cuando diga tú la en boguellí jare jupi a la vez. Jupitamos, nos o muy llegamos y te jupi lleguñate. Pero no tiene que hacer ida y vuelta, dice la gente la espera cena. Pobre cururú, la gente llega a la cururú, según la gente que entiende, hay algo de cierto en eso porque el sapo es de sangre fría y absorbe el calor. En realidad hay una especie de fiebre en la pierna, ¿verdad? Un comentario al margen. Cebolla bien baisa. ¿Cebolla? No. Ajá. Pero ahí más ahora. Ceboy. Ceboy. Es una palabra transfonetizada, melón. Mero. Mero, muy bien. Allí vamos a aprender que tu pires. Se rico a pecho, ¿ve? Tiene pellereita, pues a ver, una guarani, pico a pecho. Te ha cogido oye por un meme, por otro que parece ya. Ayer fue, ayer fue ayer, no. Ayer fue cara de octubre. Cara de octubre. El famoso yo para. Sí, yo para, locro y comandar. Es verdad, yo para, sin ver. La gente hasta ahora dice, oye, mi yo para. Un niño abatí, un niño mandió, otro niño abatí, otro niño. Pero dice la yo para. ¿Verdad? La alternancia es lo que es el yo para. La mezcla es el YGA. Por eso nosotros también decimos mal. Nosotros hablamos yo para, dice la gente, en realidad lo que hablamos es YGA. Pues si hablamos yo para, quiere decir que hablamos bien guaraní, hablamos bien castellano. Una forma de decirles esto es cuando yo, por ejemplo, digo en castellano, buen día, ¿cómo están? Y alguien me responde, y pon antes, andé. Y yo le vuelvo a decir, ¿qué están haciendo? Y la otra persona en guaraní me dice, coanga, romba, apo, coave.
¿Desde cuándo están acá? Totalmente en castellano. Yo me respondo a la persona, pues es carubi, es todo en guaraní. Castellano, guaraní, castellano, guaraní, castellano, guaraní, eso yo paso. Pero cuando yo en una misma palabra mezclo, por ejemplo, si yo digo de arriero de coreí, lápiz de color monoquín, ese sí es un yo para. Es un YGA, perdón. De guaraní, arriero castellano, recoreí guaraní, lápiz de color castellano, monotín guaraní. A eso se le llama YGA. El YGA es la mezcla de arriero, recoreí, lápiz de color monotín. Todo eso está en una sola frase. Y allí en la frase se mezcla. En cambio, lo otro que dije, buen día, ¿cómo está? Ahí me ponás andé, de modo parejo. Yo me estoy yendo a Asunción. Aracaé Picoreyo Yeguita. Volveré mañana. Te dejo ponado pésano. Entonces, guaraní, castellano, eso es en realidad yo para. De paso. Manipe parece ya Mandubi. Mandubi. Ahí pona. Algodón. ¿Cómo se dice? Mandevillú. Ay, buena. Ahí bajabe, ya puedo ver abati a tango y veo ya poco la comanda y quieres oye muy la locro abati a tágina ya abati pues ahora anime abati. Fíjense que acá no hay velaria, ya saben que hay solamente B corta, eso es una característica del guaraní, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir usando la palabra carú en tiempo pretérito? Yo comí ayer. No, usando carú. Acarúcuri. Acarúcuri. Acarú, bebe acento. Acarúcuri. Cueje. Acarúcuri, cueje. En el siguiente dice, tú tienes 2 cebollas y 3 melones. Parece que tú ya veas. Dere como coi cebolla, bojapu. Meno. Cebolla, vaya CPM. Bojapu, menos. Veas además. Y vamos a hacer y este voy a dejar para la siguiente clase el resto, ¿verdad? Y vamos a pasar después a cantar porque ya por ahí en algo cuijare, ya algo cuijare peñandere está en algo habla. Parece que tú ya él comprará maní y maíz. Oyoguata. Oyoguata, muy bien. Mandubí. Abati. Se ve. A ver, me voy a guardar. Ya no mando a mis amates, a ni pichaña timbopan, algo cuidar. Vamos a parar acá y vamos a pasar a la parte interesante que tenemos previsto para hoy, que es esta canción que todos conocen. Me haga que ustedes están más verburas y verde. Me pones Paraguay. ¿Perdón? Una pregunta puede ser antes, profe. Adelante. Ya que ya ni el gripe sí. Va. Es cierto que el origen de nuestro país, Paraguay, es agua del Payaguá. Bueno, es una de las probables traducciones que hacen algunos. Igual que ayer visto en Twitter me habían pasado una referencia a agua que viene del mar. Y son normalmente algunas referencias que no son del todo ciertas, porque en realidad el río Paraguay va al mar, no es que viene del mar. Una cuestión lógica hay allí cuando uno dice río que viene del mar. Es decir, para es mar, gua, de y es agua, río que viene del mar, decían ayer. En realidad, lo que hoy se sabe es que el Chaco fue la base de un mar. De hecho, hasta ahora uno cruza Asunción y va al Chaco y se encuentra con agua salada. Y se han encontrado muchos fósiles de peces y animales marinos en el Chaco.
tanto en el Chaco paraguayo, la parte que le toca a Bolivia, el Chaco argentino, ¿verdad? Eso fue un mar. Y la palabra gua en guaraní significa, cuando ustedes seguramente habrán escuchado, ogua, ombogua. Ombogua es pasar por un sedazo, hacer desaparecer algo. Y es río o curso de agua. La acepción más aceptada es río o curso de agua del mar que desapareció. Eso es lo que... Y de ese resto del mar, muchos dicen que es el famoso Pantanal, que está allá en el norte del Paraguay. Entonces, la acepción que nosotros, sobre todo, desarrollamos y damos a conocer en nuestros cursos es esta que les estoy comentando. Para, mar, gua, que desaparece, y río, río del mar que desapareció. Ya, Guillén, pues ahora Guillén. Guillén debe que tú. ¿Alguna otra consulta? De momento no. Me dejan mirar Facebook a ver si los he abandonado hoy en Facebook. Mientras mirás, yo voy a leer esto y vamos a cantar antes de irnos, Gladys, ¿sí? Es una canción muy conocida de Carlos Sosa, que recibió el Premio Nacional de Música en el año 2003. Es una canción emblemática del Paraguay, Neponache Paraguay. Fíjense que acá dice, algunos dicen de, pero fíjense que la palabra es nasal, y cuando la palabra es nasal siempre se pone también el prefijo, en vez de de, se dice ne. Neponá, no es Neponá, sino Neponá. Una aclaración nada más. Neponá, ese Paraguay. Traducido sería, sos lindo, sos hermoso mi Paraguay. Punto. Sí. Sobre ese punto, pues, ahora que tú, adelante. Adelante. Hay sango sepe Petropar, petróleo paraguayos, y surtido Japre lleva homoígico, país famoso también de comestibles, bebidas lleva. Y de Se corta, profesor, y te quedaste... No sé si me copiaste, profe. Repetimos otra vez. Sí. ¿Era yo? Sí, viste que en los tienda, en de tienda, y para mí que tiene que ser de tienda nomás. De tienda nomás tiene que ser allí, porque justamente está la N, del momento que hay un fonema nasal, ya el guaraní estira la nasalidad, va a ser ne tienda. Si vamos a hacer correctamente. No, igual que alguna vez hablando de productos, alguna vez decía ñanden baete, es ñanen bae. Así como, ¿por qué? Porque está la en B. Y antes yo no puedo decir ñande. Claro, se dice, pero no está bien. La expresión correcta es ñanen bae. Igual que no es ñandereta, sino ñanereta. En eta es nasal en la A. Ñanereta, Paraguay. Ocasiona una cacofonía, profe, ¿verdad? Así mismo, tal cual. Vea vejiga púa ahí. Pero oye, en guaraní me yo poco a ojenduo vea y vea oye va ahí. Claro, se entiende todo, pero está mal, ¿verdad? Es incorrecto. Lo mismo que en castellano, uno en vez de decir vidrio diga virdio, ¿verdad? Y obviamente sabemos que eso está mal. Y eso mismo ocurre con lo que decía nuestro Bojara Luis Arguello, ¿eh? Muy cierto, muy importante la computación. A veces y hoy mene paco arapuy pendei se ponaba teta. ¿Será que existe en este universo? Arapuy es universo. ¿Será que existe en este universo una nación, una patria tan linda como vos sería, o como tú, ¿verdad? Oye guapaba y botipe o mimbija oye yeipa. Oye gua es adornado, adornada. Oye guapaba y botipe, una nación adornada de flores. O mimbija oye yeipa. O mimbija destella y oyayay, perdón, o mimbija que brilla y oyayay es que destella, ¿verdad? La grabación es o verá o mimbi oyayay. Lo último más completo es oyayay.
Lo anterior a Oyayay es Omimbi. Y lo anterior a eso es Oberá. Oberá, Omimbi, Oyayay, yo puedo decir, ¿verdad? Y lo más fuerte, lo más completo es Oyayay. Por eso acá Carlos Sosa, un genio, usó perfectamente la construcción. Omimbi, Oyayay. Oyayay. Oyayay, Paja. Tovena, Cupi, Jareno, Tallajechape, Yasú. Qué lindo, o sea, no es que lindo, que a la noche veamos esa luna. Arapeguara Moguaisa o Measairo Ñasaindú. Arapeguara Moguaisa, como de día, o Measairo Ñasandu. O Measairo esparciendo Ñasaindú su luz, su claridad. Hay muchas expresiones y ustedes acá se van a dar cuenta que son muy difíciles de traducir literalmente. Uno traduce ideas, ¿verdad? Esto es muy así y queda bien en guaraní. En castellano a lo mejor no va a ser lo mismo. Lo que yo dije recién, difundir, muy así, ¿verdad? Eso también acá una aclaración. Hay veces nosotros decimos ñamo sarambí, que ñaneñe, y la palabra sarambí quiere decir desorden. Entonces yo digo, ñamo sarambí, que ñaneñe, desordenemos nuestro idioma. ¿Qué es lo que tenemos que decir correctamente? Ñamo asai, que ñaneñe, guaraní. Ñamo asai, vana, amiga, ñamo sarambí. Ahora sí, adelante. Gladys, ¿vos querías hablar? ¿O alguien pidió? No, creo que se le prendió el micrófono a Johnny. Una pregunta, bueno. Profesor, ¿es Omuasai o es Omusai? No. Omuasai, acá, perdón. Acá está Omuasai. Ahí. Esa ahí está de base. Esa ahí. Omuasai, ahí está. Exacto. Pero qué bien. Qué honor, le corregí al profesor. Voy por nada, Gladys. ¿A qué me dejará? Ahora vamos con esto que dice acá, si Paraguay era Sahara, que al Paraguay alguien que le pueda ganar, que le pueda pasar, era Sahara, que le pasa, que se adelanta al Paraguay. De ahí por Icene vamos a mover. No habrá en ningún lugar. En ningún lugar habrá un país mejor, en otras palabras, un país que le gana al Paraguay. Si el Paraguay debe a ti, mi Paraguay, yo te digo, roja y jugué te quiero más cada amanecer. Voy a dejar a Pepe cada anda ahí Ana con K. Claro, pero ¿cuál en castellano? Pero, si vamos a decir, acá le voy a poner entre paréntesis una palabra muy antigua, una palabra guaraní que siempre existió. Pente cuando yo purubei, apea peñabó. Ñabó ya es guaraní me cada. Apea moita me peche y quiere. Está así porque es una expresión castellana nomás. Ahora, si quieren escribir en guaraní, voy a ponerle con K. Pero si es que estamos solamente respetando la grafía del castellano, en realidad esto tiene que estar en cursiva para cumplir con todas las reglas. Para que cumplir con todas las reglas allí. Eso era, bueno. Por las dudas les pongo allí cómo se dice en guaraní cada. Una palabra, repito, antigua de la colonia, inclusive ñabó. Ñabó, que es cada. Pero acá, concretamente, mi Paraguay, yo te digo que te quiero más cada amanecer. Y dice, Peyuna Monbiriguaba Pejechamico Tetán. Vengan extranjeros a ver este país. Catuete y Peyujuta Tori Yoayjuja. Catuete y Peyujuta, sin falta, ¿verdad? Van a encontrar, acá está tal futuro, Peyujuta, Peyujuta. Ustedes encontrarán. Tori sería alegría, ¿verdad? Esa sensación de... se confunde un poquitito esto con Wi'a. Wi'a es alegría y Tori es, ¿cómo podríamos decir? Es una palabra que no me viene en el castellano. Es casi igual a Wi'a. Pero les voy a decir, pongamos que estas dos son sinónimas. Tori es Wi'a. Y Yoayhu es que nos queremos. 14 ipe yujuta ko ave Tori. Yoayhu, amor. Y alegría. Ko apeye ko umami ñande yara oiko wata. Dicen que aquí
Antes, Dios anduvo caminando. Haipi porepio ya, y en sus huellas dejó muchas cosas lindas. Haipi porepio ya, y en sus huellas dejó muchas cosas lindas. Esta es la... Jara, Rogendú. Torúpico, Nicatui, ya veí amabilidad o calor humano. Puede ser. Es parecido a no me viene nomás la palabra en este, o usted se no coima de BM. La está ya indicación ya vos a pago ahora ni me voy a castellano. Eso nomás. Bueno, ahora quiero que escuchen. Esta es una versión cantada por un grupo de profesores. Espero que les guste esta versión. Un segundito. La nomina esa pues temigo a ver. A chacata más BM coja. No que sabe. El que llegue a coja BM a chacata más coja. Ya no me han más o pella por agita ya cuestión. Está yo vengo ya hay una cosa me haga de ustedes ya pues imagino que vamos a ver si pueden ustedes escuchar. Voy a darle este play a esto, ¿no? Ya, con Ana ya por mi tañan de jama con Ana ya pura gemita, vea y capturamos a ya esa tamba de coco enseñando. Sapi hay temi a ver a Morita Penene no debe beber pura hey. A mina ya pura hey. Coaco a beber coa. A Morita pejendo jama pe co pura hey ya ni ha mi ya pura hey. Pe mi ha y pe pura hey ta pejenduta allá pura hey ta.
Ya vi, Mago Guijarebe. Una hermosa canción. Esto está dedicado a todos ustedes. En la última vamos a cantar un himno que tiene el Paraguay también. Fue ganador de uno de los grandes festivales universitarios que se hacían acá en Paraguay. Y que es todo una especie de himno para reivindicar lo nuestro. Y se llama Tajeño Yeñan en Bae. Eso vamos a dejar para la clase que viene. No sé si hay alguna consulta, algún comentario más. Esto de hecho queda como siempre grabado. Ustedes podrán volver a escuchar. Esto va a estar disponible para todos allí. ¿Alguna consulta? A mí me encantaría tenerle también en el cierre al profesor Argüello Dúo reclamándonos algo en guaraní, porque siempre estamos escuchando sus audios y realmente él lee con tanto encanto. Así que para las personas que no lo conocen, sería buenísimo que le escucharan recitándonos, interpretándonos algún tema en guaraní. Puede ser que el profesor Argüello Dúo para el próximo programa. No, para el próximo programa sí. Bueno, acá ya estamos, ya tenemos la ensalada completa acá. Problema, pasa, vamos a hacer. Sí, para el próximo sábado. El próximo sábado, sí, exactamente. Ayer preparada. Ayer en Bosacoita. Exactamente. Profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mirta? Sí. Soy Mirta Zacarías. Sí, te escucho. Profe, el significado de Torú. El significado de Torú es alegría, deleite y felicidad. Ahí está. Con esto es la persona que le recibe, un ape. Ahí está, perfectamente. Está bien, profe. Excelente, excelente. Podemos tomar ese concepto de alegría y en el caso de nosotros relacionamos más con la felicidad. Por eso decimos Pamé es máxima felicidad. Por eso nosotros cuando decimos a alguien felicidad le decimos Pamé. Es la expresión máxima de la felicidad que le deseamos a alguien. Y Tori, o decir si el orín en die, arorí beñemego ave, eso significa estar con alegría. Copijar beñeme ñanderorigo ave. Y profe, y los villarriqueños así te reciben. Así mismo. Qué bien, ¿Sí? Qué bien. ¿De qué modo, Mirta? Chef de Borja, de Villarrica, Guayana. ¿De Valle Pejna? Sí, hay cuá. Aguanga vea happy muma aguanga. Ya está el camino. Y pona entereí. Poco es presidente o ocurrió inaugurar. Muy lindo. Profe, seja es en la ñetane. No, vea, tengo que dejar a ver un ñomón que está gripeado en Mirta, la hoy venía en Canea añonte, pero vengo estamba oye ave Paraguay ayer en donde Haisa ya, vende me ha catete con la ayudaré, a la ayepiré ahí. Oía iba Irangüe pojaron sabe pero ahí pojapiro tema bebé Mirta y tema estas son las características, son lo que nosotros llamamos comúnmente regionalismos, son usos regionales de la lengua. Hay palabras, así como en una ocasión
recuerdo que le decía acá a Silvia, y entiendo que Silvia y Liliana son hermanas, yo les recordaba que había escuchado en Concepción una palabra que se guaranizó, ¿verdad? Que es una palabra originalmente inglesa, ¿verdad? Que es herado. Yo muchas veces escuché a un señor que me contaba, inclusive en una historia, no sé si herado yaguareté. Un yaguareté grande, lo que para nosotros acá sería Guazú, Cacoato y ya. En esa zona muchas veces la gente dice herado. Y esas son peculiaridades que tiene el guaraní en Paraguay y que tiene otra vez un poco más allá. A veces le escuchamos a un correntino y usa mucho chachechí en vez de chaché. Dice chamigos y cheves y chupé. ¿Por qué? Por una característica regional. El guaraní boliviano tiene el acento llano. En vez de decir, por ejemplo, capi irenda, dice capirenda. En vez de decir burubisha, dice burubisha. Esas son características. Es lo mismo que es tan particular acá en un término totalmente objetivo. Cuando uno le escucha a un argentino hablando, o cuando dice calle o dice lluvia, ¿verdad? Acá enseguida se entiende. Nadie con eso dice, ¿qué es lo que está diciendo? ¿En qué idioma habla? No, se entiende. Solamente que es una forma regional. Lo mismo ocurre con solo escuchar y ver en estos programas Caribe y compañía. Eso de decir querer en vez de decir querer. Querer llevar la L al final, ¿verdad? El castellano allí. La palabra chavo, que entró muy fuerte en América con el personaje, se usa en zonas de México, no se usa acá. O los chilenos, por ejemplo, al bebé le dicen guagua, la guagua. Acá en Paraguay decimos menos oportunidades, decimos niño. Acá es más común, hablando castellano, inclusive decimos mitaí. Y la madre puede hacer mitaí. ¿Qué está haciendo ese mitaí? ¿Verdad? Hasta en castellano. Y esos son, repito, modismos en algunos casos o son usos regionales que se hace de la lengua. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Adelante, Rogendú. Sí, Adelante, hoy me tenía curiosidad siempre la she ya mi correntino ñe ahí ya mi yande originario y teje en cambio ñande ya llamo inglés. Ubesita. Show. Ya ahí. Ya ahí se H, ya ahí estamos en inglés, ese H. Esa acotación que hace es. No se la acuerdo. ¿Desde cuándo eso se.? Yo entiendo que el originario, el guaraní, habla como habla el correntino, el cheja. Ahora, ¿desde cuándo en Paraguay se pasa a ese sonido inglés y se sigue escribiendo CH? No hubiera sido mejor escribir ya SHE. Claro, por una cuestión digamos, de tratar de hacer que el guaraní se acomode en este tiempo, la academia adoptó ese mismo sistema ortográfico, ese abecedario que se está usando hace 40 años. Probablemente, yo no te digo solamente yo, sino que mucha otra gente te va a decir que a lo mejor a 5 o 10 años se pueda cambiar. Lo que hoy se busca es que se haga común el uso de la escritura del guaraní. Y una vez que esto se quede más o menos en el uso común de la gente, proceder a hacer los ajustes después. Ahora, ¿desde cuándo viene y se calcula? Siempre, Luis, que es de la posguerra del 70. Ya acá con la presencia de muchos extranjeros que llegaron, los novecentistas, que a veces no podían pronunciar bien. Entonces, de a poco se dio el cambio. De hecho, por ejemplo, siempre se dijo que la palabra original caballo, era pronunciada así, ¿verdad? Y después pasó a caballú. Que eso más o menos se aproxima a esta chachechi que tienen hasta hoy los correntinos, ¿verdad?
Y bueno, son procesos que se van dando. Acá en el Paraguay eso le quedó, por ejemplo, efectivamente a los H. A ellos nosotros les imitamos cuando decimos cachique. Cachique, chachechi. Ese, chechi o dicen ellos, no dicen chechi ojo. Chechi, chechi ojo. Chechi ojo. Pero vuelvo a repetir, son características regionales que asume la lengua. En el caso de Chache, que hoy tenemos, la mayoría de las referencias que hay de ese cambio es ya después de la guerra del 70. Así que la forma correcta es CHE o SHE, perdón. Disculpa. Escrito ahora es CH, ahora mismo. Pero lo que dice Luis tendría que ser SH por parecerse mucho a la SH del inglés. Ya. Muy bien, pienso que hemos tocado todos los puntos en la noche de hoy y tenemos tarea, pues, Jara, así es que denos todas las tareas habidas y por haber para aprovechar la siguiente clase del sábado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con gusto, Que pasen todo muy bien, tal vez hasta por ahí tengo, ahora copiaré, Maite y Joribea PM. Maite y Joribea de Guarabe y pues Jara. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Aguille. Buenas noches. Aguille. Gracias. Aguille, gracias. Muchísimas gracias, Aguille. Aguille.